Muchachos, en el marco de trabajo del análisis externo que comenzamos a trabajar la semana pasada, específicamente con el macroentorno y la herramienta que estuvimos desarrollando, el análisis PEST, también está conformado por un microentorno o un entorno específico. Cuando nosotros hablamos de entorno específico, ya nos referimos al sector o a la industria a la cual pertenece la empresa que nosotros estamos trabajando, a la empresa a la cual nosotros pertenecemos como parte de su equipo de colaboradores o parte del equipo gerencial. Entonces, una imagen que pudiera describir de manera breve y ubicarnos en este ámbito, en este tema, es la que está ubicada en la primera lámina de la presentación, donde estamos viendo, en este caso, un sector específico. Este es un sector de distribución de alimentos. ¿Por qué es de distribución de alimentos? Bueno, porque estamos viendo básicamente una frutería y un supermercado. Vemos también allí el proveedor de la frutería y del supermercado y vemos al cliente que ha salido con su bolsita de productos que adquirió en la frutería. Entonces, ese sería el sector específico en el cual está enmarcado la empresa que estaríamos cuestionando si nos ubicamos sobre esta imagen que describe un poco lo que vamos a estar desarrollando en la clase de hoy. Entonces, el análisis del entorno específico lo vamos a estar trabajando fundamentalmente con las fuerzas del sector o de la industria que impactan sobre la actividad del negocio o de la empresa que estamos analizando, que estamos estudiando para los efectos de la planificación estratégica. Es importante que nos ubiquemos en el proceso de gerencia estratégica, donde estamos parados. Es importante que recordemos que vamos por el análisis externo, que comenzamos con el análisis del macroentorno, específicamente con los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Y hoy vamos a estar discutiendo, desarrollando, trabajando los factores del entorno específico. Muy bien, vamos a tratar de recordar o vamos a estar también refrescando que todos estos elementos que estamos recabando nosotros a partir del análisis interno que hacemos de la empresa y el análisis de su entorno, macro y micro, nos van a proveer de elementos para el diagnóstico DAFO que estamos buscando, que nosotros pretendemos realizar, presentar, para posteriormente poder formular las estrategias que se adecúen tanto a la realidad interna como externa de las empresas que estamos desarrollando, que estamos trabajando en el ámbito de la planificación estratégica. Entonces, muy bien, una vez dicho esto, nos interesa posicionarnos en el entorno empresarial. ¿Qué es el entorno empresarial? ¿A qué nos referimos con el entorno empresarial? ¿Cuáles son los elementos del entorno empresarial? ¿Qué buscamos nosotros cuando estamos trabajando el entorno empresarial? Bueno, vemos que el entorno empresarial, como lo estuvimos comentando en la clase anterior, está conformado tanto por el entorno general como por el entorno específico. Entonces veíamos nosotros en la clase previa a esta que el entorno general está conformado por factores políticos, por factores económicos, por factores sociales, por factores tecnológicos, factores ambientales y factores legales. Mientras que cuando hablamos nosotros del entorno específico que se ve impactado o afectado por el entorno general, está contemplado, en él están contemplados los elementos o las partes involucradas que estamos visualizando en esta lámina. Tenemos los proveedores, tenemos a los clientes, tenemos a los productos sustitutos, tenemos a los competidores,
tenemos a las nuevas empresas que quieren incorporarse al sector y por supuesto nuestra empresa, la que nosotros estamos trabajando. Se supone que a nivel interno, de análisis interno, ya hemos detectado algunas fortalezas, algunas debilidades y ventajas competitivas haciendo uso de la cadena de valor de Michael Porter como herramienta y el mapa de procesos. Entonces, en línea con esto, es importante es de relevancia que definamos en esta clase lo que es el entorno específico. El entorno específico, como venimos comentando, se va a referir al sector o a la industria específica, valga la redundancia, donde se ubica la empresa que nosotros estamos trabajando. Entonces, podemos decir que el entorno específico es una división de la actividad económica o de las diversas actividades económicas que se desarrollan en un determinado territorio o en una determinada nación. También podemos decir que ese entorno específico se ubica en alguno de los sectores económicos. Cuando hablamos de sectores económicos nos referimos al sector primario, al sector secundario, terciario o cuaternario. Entonces, se supone que en alguno de estos sectores va a estar ubicada nuestra empresa, la que estamos trabajando para la formulación de este plan estratégico. Bien, para nosotros tener una idea de cuáles son esos sectores e industrias donde pudieran ubicarse las empresas que nosotros estamos trabajando en esta cátedra, en esta asignatura de gerencia estratégica, pudiéramos referir la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, en donde ella nos presenta una categorización de lo que son los sectores e industrias en el marco internacional. Entre ellas tenemos lo que es la agricultura, las plantaciones y otros sectores rurales. Tenemos lo que es la alimentación, bebidas y tabaco. Tenemos el comercio, tenemos el sector o la industria de la construcción, el sector de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos tener una idea o queremos ya enmarcar lo que sería la empresa en su sector específico, pudiéramos recurrir a esta lista o a esta clasificación categórica que nos presenta la Organización Internacional del Trabajo, que nos ayuda bastante. Muy bien, una vez definido lo que es el entorno específico, muchachos, que se supone que viene siendo afectado o sobre él actúan las fuerzas del entorno general, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales, nos interesa destacar qué herramienta vamos a usar para estudiar ese entorno específico. Históricamente, en el ámbito de la gestión empresarial, de la gerencia estratégica, para el estudio del entorno específico se ha hecho uso de las 5 fuerzas competitivas que nos ha proporcionado el profesor Michael Porter de la Harvard University. Las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter nos presentan la estructura del sector y nos dice o nos indica cuáles son los factores, los elementos que componen ese sector, esa industria. Entonces, hablar de las 5 fuerzas competitivas significa que estamos viendo, que estamos presentando los elementos claves de ese sector empresarial o de ese sector económico. ¿Cuáles son esos elementos o esos actores claves del sector económico al cual pertenece la empresa o la organización, el negocio, la compañía que nosotros estamos trabajando? Bueno, son los proveedores, que se supone que son aquellas organizaciones o comunidades organizadas de personas que nos suministran los insumos, las materias primas y todo aquello que nosotros necesitamos para garantizar la actividad de nuestra empresa. Esos son los proveedores, los que nos van a proporcionar de todas aquellas materias primas e insumos necesarios para garantizar la actividad en el tiempo. Tenemos a los clientes, que los clientes son simple y llanamente aquellas personas, aquellas organizaciones o comunidades organizadas
que van a adquirir los productos o servicios que nosotros estamos comercializando en el mercado objetivo o en una determinada sociedad, nación, un espacio específico, que nosotros estamos cubriendo una necesidad con lo que se supone que estamos comercializando, con nuestras soluciones, bien sean tangibles o intangibles, productos o servicios. Referimos dentro de esa estructura del sector también lo que son los productos sustitutos, que son aquellos que pueden cubrir la función o la necesidad que está presentando el cliente, el mercado objetivo. Si ese producto puede suplir desde el punto de vista funcional y de necesidades lo que está buscando el comprador o el cliente, entonces puede servir como sustituto. Los nuevos entrantes, en este caso vamos a mencionar a todas aquellas empresas que están interesadas o que quieren incorporarse al sector al cual nosotros pertenecemos, al sector o a la industria al cual nosotros pertenecemos. Y los competidores, que van a ser finalmente todas aquellas organizaciones empresariales que ofrecen los mismos productos o servicios que nosotros estamos comercializando en el mercado. Entonces, una manera de representar estas 5 fuerzas competitivas de Porter es este esquema que estamos visualizando en la presentación, en donde estamos viendo la fuerza de los compradores, la fuerza de los proveedores, la fuerza que ejercen los productos sustitutos y la fuerza que ejercen los nuevos entrantes sobre lo que es la competencia o todas las empresas que ofrecen los mismos productos y servicios en el sector. Mencionados los elementos o los actores que conforman, que constituyen el sector o la industria, nos interesa posicionarnos sobre cada uno de estos y desarrollarlos. Entonces, como nuestro fin en la asignatura o en la cátedra de gerencia estratégica es detectar a través de estas herramientas o con estas herramientas oportunidades y amenazas, entonces nos interesa visualizar o detectar cuando los proveedores representan para nosotros una amenaza. Y así lo vamos a ir trabajando con cada uno de los actores claves que conforman el sector, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Recuerden que toda la información que estamos recopilando a través de los análisis internos y externos nos van a permitir pues construir lo que es el diagnóstico estratégico, y ese diagnóstico estratégico va a ser la base sobre la cual vamos a formular las estrategias. Entonces, ¿qué nos interesa en este momento? Bueno, ¿cuándo representa un proveedor ser una amenaza? O cuándo un proveedor o un grupo de proveedores es para nosotros una amenaza. Bueno, los factores o los criterios que vamos a considerar para determinar si un grupo de proveedores es o no una amenaza son los siguientes. Tenemos que cuando el proveedor o el grupo de proveedores está más concentrado, que el sector al cual le vende va a representar para nosotros una amenaza. Esto significa que si ese grupo de proveedores ha establecido alianzas, se han organizado de manera sistemática, de manera bien conformada, pues ellos van a representar o se van a constituir, se van a mostrar como una amenaza de cara a la organización que nosotros estamos trabajando, porque se supone que a través de esa organización o esa alianza que el grupo de proveedores establece, toman decisiones que pueden repercutir de manera positiva o negativa sobre la empresa que nosotros estamos desarrollando. Otro de los factores que pudiéramos destacar acá en cuando las amenazas representan, cuando los proveedores representan para nosotros una amenaza, es que cuando ellos no dependen fuertemente de nuestro sector para sus ingresos, representa una amenaza, porque en cualquier momento
Si nosotros para ellos no somos atractivos desde el punto de vista de utilidad financiero, ellos en cualquier momento pueden dejar de proporcionarnos las materias primas e insumos que se supone que nos proveen. Profesor, ¿puedo decir algo? Ajá, sí. En que también, por ejemplo, si los proveedores se unen, sobre todo los que son críticos para la organización y toman decisiones acordadas entre ellos, pueden cambiar que si los precios del mercado de manera de que no se compiten entre ellos y forzar exclusivamente a la organización a asumir esos costos establecidos por ellos. Normalmente uno busca la competencia entre ese tipo de compañías de manera de que se reduzcan los costos y mejore el servicio, pero si ellos mismos se ponen de acuerdo, cuando uno pierde bastante. Exactamente, eso es correcto. De hecho, eso es un ejemplo claro de lo que es el primer criterio, que dice que cuando ellos están más concentrados que el sector al cual le vende, pues representan para nosotros una amenaza. Y es eso que tú estás ejemplificando. Excelente y agradezco tu aporte. Ajá. Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor. Cuando los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor, cuidado, porque representa para nosotros esto una amenaza. El proveedor representa una amenaza, porque se supone que para nosotros cambiarnos de un proveedor a otro, entonces debemos incurrir en costos. Otro criterio que pudiéramos destacar acá es que cuando ellos ofrecen productos que son diferenciados en el mercado, también pueden representar para nosotros una amenaza. Si sus productos o servicios son o tienen unas determinadas características, atributos que lo diferencian del resto de los proveedores, si solo dependemos de ese proveedor o de ese insumo que presenta unas ciertas características, eso para nosotros es negativo. Negativo porque entonces estamos dependiendo única y exclusivamente de ese proveedor y por lo tanto deberíamos casarnos con él hasta que llegue otro que pueda satisfacernos desde el punto de vista de la materia prima o insumo que nosotros requerimos para garantizar la actividad de nuestra empresa. Cuando no existe un producto sustituto para el que ofrece el grupo de proveedores, también en ese momento estamos considerando que los proveedores pueden convertirse en una amenaza y cuando el grupo proveedor puede incorporarse de manera avanzada en el sector. Esto quiere decir que no solamente va a proporcionarnos las materias primas e insumos mínimas necesarias o que nosotros necesitamos para operar en el sector, sino que también ellos van a formar parte de la competencia. Además de proveer las materias primas e insumos, pueden incorporarse al sector fabricando los productos que nosotros fabricando o prestando los mismos servicios que nosotros estamos ofreciendo o comercializando en el mercado. Entonces, si tienen alguna duda o tienen algún comentario que hacer hasta acá, hasta este momento, muchachos. Ninguna, profe. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. También nos interesa determinar cuándo los clientes tienen poder y cuándo pudieran representar para nosotros una amenaza. Entonces, entre los aspectos o los criterios que vamos a estar destacando, de acuerdo con Michael Porter, tenemos que cuando los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí, es decir, los productos y servicios que nosotros estamos comercializando en el mercado, de cara a los productos y servicios que están comercializando las empresas de la competencia, no se diferencian entre sí, entonces el cliente o el grupo de compradores tiene poder, porque para él va a ser indiferente comprarnos a nosotros o comprarle a la competencia. Los compradores deben asumir pocos costos por cambiar de proveedor. Allí el comprador tiene poder, porque al no asumir o no incurrir en costos por cambiar de un proveedor a otro, entonces él lo puede hacer de manera rápida, de manera sencilla, sin complicaciones. Puede pasearse de un grupo de proveedor a otro. Y cuando los compradores pueden amenazar creíblemente con integrarse hacia atrás en el sector y fabricar los productos por sí mismos. Es decir, cuando ese grupo de compradores o de clientes al cual nosotros le estamos proporcionando nuestros productos o servicios
tienen las competencias técnicas y humanas o las capacidades económicas, técnicas, para poder ellos elaborar los productos o los servicios que nosotros le estamos ofreciendo, representa para nosotros una amenaza, porque en cualquier momento pueden dejar de ser nuestros compradores y pasar a ser la competencia. Otro de los aspectos o de los factores que debemos considerar son los productos sustitutos, aquellos que pueden servir de reemplazo de cara a lo que nosotros estamos ofreciendo en el mercado. Entonces, ¿cuándo representan para nosotros los productos sustitutos una amenaza? Bueno, los dos elementos o los dos criterios que vamos a estar acá considerando son cuando él, desde el punto de vista de precio y desempeño, puede reemplazar, primero cubre o satisface a nivel funcional lo que busca el comprador, lo que busca el cliente, y además de eso, desde el punto de vista de precio, es mucho más asequible que lo que nosotros estamos ofreciendo en el mercado. Entonces, si cumple o cubre la necesidad que tiene el comprador o el cliente, y además de eso se ofrece a un precio mucho más bajo que el nuestro, entonces allí ese producto sustituto para nosotros representa una amenaza. Cuando el costo por cambiar al producto sustituto al cual va a incurrir el comprador es bajo, entonces ese producto sustituto también representa para nosotros una amenaza, porque además de cubrir la necesidad que está satisfaciendo y que se supone que tiene el cliente, el costo por cambiarse de nuestro producto o servicio al producto sustituto es bajo. Entonces eso significa que en cualquier momento nuestros compradores o nuestro grupo de clientes puede cambiarse al producto sustituto que reemplaza o cubre la necesidad que nosotros pretendemos satisfacer, y además de eso no va a incurrir en costo alguno. Para nosotros ubicarnos en el contexto en cuanto a lo que ocurre cuando nos referimos a productos sustitutos, tenemos acá una especie de representación gráfica, visual, para entenderlo. Acá tenemos una necesidad que es el de cubrir el frío, satisfacer ese frío que pudiéramos estar presentando dependiendo de dónde estemos ubicados geográficamente. Entonces, para cubrir esa necesidad tenemos calefacción, tenemos el abrigo o el suéter y tenemos las bebidas calientes. Entonces, cualquiera de estos productos puede satisfacer esa necesidad que nosotros estamos presentando, que es cubrirnos del frío. Otra ejemplo o manera de ver esto del concepto de los productos sustitutos es cuando tenemos sed. Para los efectos de la sed tendremos agua, pudiéramos tener jugo o una bebida gaseosa. Entonces cualquiera de estos tres productos puede satisfacer esa necesidad que tenemos de sed. Y finalmente tenemos otro ejemplo básico, típico, que es el del transporte. Tenemos el transporte a través de un autobús, tenemos el transporte a través de un taxi o a través de un mototaxi. Entonces, cualquiera de estos puede satisfacer nuestra necesidad de transportarnos. Aquí lo que nosotros pudiéramos comparar fundamentalmente es el asunto del precio y por supuesto el desempeño. Si cubre desde el punto de vista funcional, la necesidad que nosotros estamos buscando satisfacer. Luego de hablar de los productos sustitutos, muchachos, también nos interesa hablar de los nuevos entrantes, que son parte o actor clave en ese sector o industria a la cual pertenece la empresa que nosotros estamos trabajando. Para nosotros determinar si esos nuevos entrantes tienen fuerza o no, debemos considerar si en el sector existen economías de escala, porque si existen economías de escala, en efecto se va a dificultar el ingreso de nuevos entrantes, porque se supone que esas economías de escala, desarrolladas por grandes empresas que están operando en ese sector, ellas pueden comercializar o pueden ofrecer grandes volúmenes de producto en ese mercado a precios muy bajos.
Entonces, eso para los efectos de los nuevos entrantes se convierte en una adversidad, porque ¿contra quién van a competir los nuevos entrantes, los nuevos competidores, las nuevas empresas que quieran incorporarse a ese sector? Van a tener que competir con grandes monstruos que operan o que comercializan grandes volúmenes de producto o de servicio y que por lo tanto ofrecen en el mercado precios muy bajos. Eso representa para los nuevos entrantes una dificultad, una adversidad, y para nosotros que somos parte de ese sector representa una oportunidad de seguir creciendo, porque no vamos a tener nuevos entrantes que estén allí haciendo o formulando estrategias de mercado para reducir nuestra cuota de mercado, valga la redundancia. Otro criterio que pudiéramos destacar acá es el costo que tiene para los clientes cambiar de proveedor. Si para los clientes no hay costo o el costo es prácticamente nulo de cambiar de proveedor a otro, acá es probable que los nuevos entrantes sí tengan ventaja, porque evidentemente los compradores o los clientes van a poder cambiarse a los nuevos entrantes dependiendo de las ofertas o las estrategias de comercialización que ellos estén ejerciendo de manera sencilla, porque no van a tener que incurrir en costos por cambiarse del proveedor que actualmente tienen, por cambiarse a una nueva empresa que se está incorporando al sector. Otro de los factores o criterios que consideramos para determinar si esos nuevos entrantes tienen fuerza o no son los requisitos de capital. Si se requiere de una alta o una gran inversión de capital para incorporarse en el sector, entonces los nuevos entrantes no tienen fuerza. Caso contrario, los nuevos entrantes van a poder incorporarse al sector porque no tienen que incurrir en grandes sumas de dinero o de inversión para pasar a ser empresas de esa industria, de ese sector que se supone que es al cual nosotros pertenecemos. Otro factor es las ventajas que tienen o que puedan tener los actores que se supone que están establecidos independientemente del tamaño. La experiencia, la marca, la identidad, lo que es el prestigio que vienen ellos desarrollando, las alianzas con proveedores, con clientes, con compradores que ellos vienen desarrollando por todo el tiempo en el mercado, todo el tiempo que tienen en el mercado. Entonces este es otro de los factores que pudiera dificultar la entrada o el ingreso de nuevas empresas al sector y por lo tanto favorecernos a nosotros que somos parte de esa industria. El acceso desigual a los canales de distribución. Hay empresas que por su reconocida trayectoria y por la reputación de su marca, de sus productos y servicios, pues tienen ventajas en las góndolas de los supermercados. Pasa u ocurre con Empresas Polar y sus productos y servicios. No va a ser nada sencillo poner a competir un producto en un mercado de alimentos con una empresa como Polar, que se supone que ha posicionado sus productos en las góndolas de cualquier supermercado. Es decir, que desde el punto de vista de los canales de distribución, Polar, como una gran corporación, ha copado todos esos canales. Entonces no es para nadie un secreto que una empresa que quiere incursionar en el sector de los alimentos se le va a hacer fácil competir y poder posicionar sus productos en los canales de distribución compitiendo con una empresa como Polar. Y finalmente, las políticas gubernamentales restrictivas o regulatorias que pueden favorecer o no el ingreso de nuevos entrantes. Entonces, este tipo de criterios, estos factores son los que van a determinar si los nuevos entrantes tienen o no fuerza o tienen poder para incorporarse al sector al cual nosotros pertenecemos. En caso de que ellos tengan fuerza y se puedan incorporar a nuestro sector, entonces eso para nosotros va a representar una amenaza, porque todos estos nuevos entrantes pueden quitarnos una cuota de mercado. Es importante que estemos vigilantes del ingreso de nuevas empresas al sector al cual nosotros pertenecemos, porque a corto, mediano y largo plazo estas pueden desplazarnos del sector e inclusive quitarnos una cuota importante de nuestro mercado.
Finalmente tenemos a los competidores como parte de la industria, del sector. ¿Cuándo representan para nosotros una amenaza a estos competidores? Bueno, también tenemos unos criterios que nos van a ayudar a determinar cuándo los competidores son para nosotros una amenaza y que por lo tanto repercuten sobre nuestra rentabilidad, sobre nuestra actividad en ese sector en el cual estamos operando. Acá tenemos que cuando los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia, para nosotros ellos van a representar una amenaza. Cuando los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia, son para nosotros o representan para nosotros una amenaza. Cuando el crecimiento en el sector es lento, cuando ese mercado tiene un crecimiento lento, que la población o el mercado objetivo crece pero de manera muy lenta, la rivalidad o los competidores van a representar para nosotros una amenaza, porque entonces van a empezar a querer quitarnos cuota de nuestro mercado, van a empezar a formular estrategias agresivas para poder quitarnos un porcentaje, una porción de ese mercado que nosotros estamos cubriendo y que desafortunadamente viene creciendo de manera muy lenta. Las barreras de salida son altas cuando hay dificultades para salirse del sector a pesar de estar operando bajo una situación de pérdida o una situación desde el punto de vista de utilidad negativa. Entonces allí también pudiéramos decir que es una amenaza o los competidores para nosotros representan una amenaza. Cuando los rivales están altamente comprometidos con el negocio, con su misión y su visión, y ellos aspiran a ser líderes, también para nosotros en ese momento o bajo estas circunstancias los competidores representan una amenaza. Y finalmente, cuando hay falta de familiaridad, de comunicaciones entre la competencia, cuando los enfoques competitivos son diferentes o las metas son totalmente distintas y no hay lazos, no hay manera de que puedan alinearse los competidores, entonces allí también la rivalidad o la amenaza por parte de los competidores va a ser significativa. Todos y cada uno de estos criterios, de estos elementos que yo vengo comentándoles, muchachos, nos van a permitir determinar las amenazas de cara a cada uno de los elementos o factores que componen la estructura del sector. Eso es lo que a nosotros nos interesa, determinar las amenazas u oportunidades que pudieran llegar a presentarse o a darse desde cada uno de los elementos u actores que conforman la industria, el sector al cual nosotros pertenecemos. ¿Cuál es la finalidad de este análisis de entorno específico? Bueno, nos interesa realizar este análisis del entorno de la industria para contar con una estructura del sector económico al cual nosotros pertenecemos, cuáles son los proveedores, cuáles son los clientes, cuáles son los productos sustitutos de lo que nosotros estamos comercializando, cuáles pudieran ser o qué fuerza, qué poder tienen las nuevas empresas o las empresas que quieren incorporarse a este sector, y conocer sobre lo que es la competencia, quiénes son esas empresas de la competencia y cómo está la rivalidad. También nos interesa determinar cuáles son las fuerzas que mayor impacto tienen sobre la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces, dependiendo de esa valoración, de ese análisis que nosotros realicemos a través de las 5 fuerzas competitivas, vamos a determinar cuál de las fuerzas o cuáles fuerzas son las que mayor impacto tienen sobre la rentabilidad de nuestro negocio. Y finalmente, que es una de las cosas que vamos a estar posteriormente presentando en el diagnóstico estratégico, identificar amenazas y oportunidades potenciales. Entonces, fundamentalmente esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo, vamos a estar trabajando, vamos a estar realizando para el análisis de entorno específico a través de la herramienta Las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? Tenía una pregunta, pero era con la lámina anterior. Tenía una pregunta, pero era con la lámina anterior. Ajá. En la parte de lo de las barreras de salidas que son altas,
¿qué tipo de ajá, ejemplo? en la parte de lo de las Estuve barreras de pensando, pero salida que no son se me altas. ocurrió algún ejemplo ¿Qué claro tipo de ejemplo? de Estuve este pensando, tipo pero de... no se me ocurrió algún Ajá. ejemplo claro Sí, de mira, este tipo de... ok, lo que Ajá. pasa, ajá, cuando tú formas parte de un sector o de un país en específico y en ese país hay políticas regulatorias que te impiden, a pesar de estar incurriendo en pérdidas, salirte del sector o cerrar la empresa por un asunto de ley, de que vas a dejar desempleada a una comunidad de personas grandes. Entonces, eso te dificulta a ti poder salir de ese sector a pesar de que no estés generando una utilidad que garantice que tú seas una empresa rentable. Y por otro lado, entonces vas a tener que seguir compitiendo con las empresas que se suponen que ofrecen los mismos productos y servicios que tú. Entonces, ¿cómo haces tú para, a pesar de estar incurriendo en una utilidad negativa o por debajo de lo esperado, para competir con empresas que sí son rentables? Entonces allí es donde se refiere esto del asunto de las barreras de salida son altas. Hay otras que están relacionadas con lo que es la inversión, cuando tú formas parte de un sector o de una industria especializada en donde has tenido que adquirir en principio toda una infraestructura, una planta, y esa planta tiene fines específicos, no es tan fácil poder salir de ese sector. Ok, vale, gracias. Ya me quedó claro. Ujú. De Ok, hecho, sí, vale, con lo de las gracias. leyes. Sí, pero sí, Ya me Es quedó una claro. sí institución te ubicas. bancaria De que eso, cuenta que sí, si con lo con de las un leyes. portafolio de, por Ok. Una institución ejemplo, un bancaria millón de que cuenta personas, que si con un no puede portafolio salirse del de, por mercado de un día para ejemplo, otro un millón de contando con personas, el no servicio puede que le salirse presta del de mercado de un día cuentas para otro y donde almacena el contando con dinero el de toda esa servicio gente. que le presta de cuentas y donde almacena el dinero de toda esa gente. Exacto, exactamente. Y por otro lado, eso por un lado. Y por otro lado, que igual vas a tener que seguir operando y compitiendo con las empresas de la competencia, a pesar de estar incurriendo en utilidades negativas. Y lo otro, bueno, lo de las empresas o los sectores que son especializados, sectores de energía nuclear, en donde tienes que hacer una inversión altísima de infraestructura, de una planta, y luego para salirte de allí, Claro, ¿cómo haces? ¿A quién le claro, vendes no, eso? yo lo estaba viendo como salirse de que Claro, simplemente Sí, declarabas claro, no, bancarrota yo lo y estaba ya viendo te como quedabas sin salirse de negocio. que No lo veía simplemente desde declarabas el punto de bancarrota vista de y ya migrar te a quedabas sin otro negocio. No lo sector veía desde como el empresario. punto de vista de migrar a otro sector como empresario. ok, muy bien. Ajá, ¿alguna otra pregunta, muchachos, que tengan? No, profe, no. ¿Ninguna No, otra? profesor. No, profe, no. Ok, bueno, No, entonces profesor. finiquitamos el análisis del entorno específico a través de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.